Muy bien, hermanos, buenas noches nuevamente con todos. Hoy tenemos una formación muy bonita, muy interesante, para la cual hemos invitado a nuestro asesor provincial de los laicos josefino marelianos, a Padre Ángel Muñoz Marrufo. Él hoy nos va a compartir el tema Santos en las cosas pequeñas, viviendo las virtudes de San José Marelo. Si querés, será un tema muy interesante que también podremos aplicar no solamente en la vida pastoral, sino estoy seguro también en la vida de nuestra familia, de nuestro trabajo, en todas las dimensiones de nuestra vida. Así que, Padre Ángel, muchas gracias por compartir hoy con nosotros este tema y te dejo en el micrófono para poder compartir con nosotros. Gracias, Jorge. Gracias también a todos ustedes por la presencia y ahora por la escucha. Es un tema muy interesante porque es propio se puede decir, propio de nuestra espiritualidad, ¿no? De Oblato de San José, de las cosas pequeñas. Para este tema quiero iluminar, justificar también con la buena noticia, con el Evangelio. Por eso ahora vamos a proclamar el Evangelio de San Mateo, ¿no? El Señor esté con ustedes y Con con tu espíritu. proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria. Gloria a ti, Señor. Jesús. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta, aunque es la más pequeña de las semillas. Cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un arbusto más alto que las hortalizas, y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina y basta para que todo fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les exponía nada. Así se cumplió el oráculo del profeta: abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Gloria Y a a ti, ti, Señor Jesús. Señor Jesús. Estas parábolas seguramente todos lo hemos escuchado del Evangelio de San Mateo, que nos ilumina en este tema tan bonito de ser santos, de buscar la santidad en las cosas pequeñas. En estas parábolas, porque son dos parábolas del granito de mostaza y también de la levadura, pues son cosas pequeñas. Dice el granito de mostaza que es un granito casi insignificante, es decir, casi invisible. Pero cuando crece, este granito se convierte en una gran hortaliza, un gran arbusto, incluso habla la palabra de Dios, que sirve incluso para que puedan anidar las aves del cielo. Esta es la parábola del Señor, o sea, el granito de mostaza, algo pequeño que luego se hace grande, que algo se multiplica, ¿no? Lo mismo también con la levadura. Me imagino que ustedes, ¿no? Acá hay varias mujeres, ¿no? Que usan la levadura, ¿no? Para amasar el pan, ¿no? Se coloca siempre algo pequeño, poco, ¿no? La levadura, ¿no? Son medidas pequeñas que se colocan a la harina, ¿no? Pero esto pequeño ayuda a fermentar la harina, ¿no? Son muy bonitos los que hacen pan, ¿no? Son testigos de eso, ¿no? Como poquito de levadura comienza a aumentar la masa. El Señor habla de cosas pequeñas, ¿no? El granito de mostaza y la levadura. Y esta es la espiritualidad del cristiano, porque estas parábolas reflejan, reflexionan, significan el reino de los cielos. El Señor siempre habla de sus parábolas. El reino de los cielos se parece a, ¿no? Estas son las parábolas, ¿no? Entonces, significa que el reino de los cielos es algo pequeño,
algo sencillo, algo humilde, ¿no? Y es propio de la espiritualidad de la vida cristiana, de los cristianos, porque es propio de Dios. Dios actúa en lo pequeño, en lo sencillo. Recordemos el texto de Mateo, también en el Evangelio, capítulo 11, versículo 25, cuando dice Jesús, en la alegría del Espíritu, te doy gracias, Padre, porque estas cosas, el reino de los cielos, lo ha revelado no a la gente inteligente, sabia, sino a la gente sencilla, a la gente pequeña. Entonces, el reino de los cielos se manifiesta, se revela a la gente pequeña, ¿no? A los pequeños. Esa es la forma de revelarse de Dios, es decir, en lo pequeño, en lo sencillo. Ya nosotros meditamos todos los años, por ejemplo, la Navidad, el nacimiento de Jesús. Dios tan grande, tan poderoso, omnipotente, se hace pequeño, se hace niño, ¿no? Se hace vulnerable, se hace sencillo. Es el niño Jesús, ¿no? Que lo miramos con tanta ternura, ¿no? Está en el pesebre. Entonces, la vida misma de Dios también es lo pequeño, la forma de manifestarse de Dios también es lo pequeño, y la vida, la forma de actuar de Dios también es lo pequeño, todo lo pequeño. Entonces, es propio de la espiritualidad del cristiano, más aún de un oblato, ¿no? Porque quien también entró en esa escuela de lo pequeño, de las cosas pequeñas, fue San José junto a la Virgen María, ¿no? Por eso es que nosotros tenemos un ejemplo muy grande de las cosas pequeñas que es San José. Por eso San José Marelo, pues en sus escritos, en sus cartas, tenía muy presente esto, ¿no? Es decir, el modelo, la imagen de quien nos inspiramos de las cosas pequeñas es San José, que le vivió muy de cerca el misterio de Dios, ¿no? Que es cómo Dios se reveló al ver al niño Jesús, ¿no? Cómo habrá sido esa experiencia tan hermosa, ¿no? De, de saber, de conocer, de entender de que Dios se ha hecho pequeño, que tú lo puedes ver a Dios en un niño, ¿no? Eso es sorprendente, ¿no? Eso es un mensaje potente para el mundo, para todos, ¿no? O sea, Dios, tú piensas en Dios todopoderoso, lejano, que ha hecho el mundo, que todo está en sus manos, que todo depende de Él, y lo contemplas en un niño. Ese es muy fuerte ese mensaje, ¿no? De la Navidad. Y San José fue el primero, como dice San José Marelo, en estrechar en sus brazos al niño Jesús, es decir, de vivir esa experiencia tan de cerca de Dios haciéndose pequeño. Por eso que San José es modelo de las cosas pequeñas. San José Marelo identificó perfectamente este modelo en San José. Por eso él mucho habla de San José como el modelo de las cosas pequeñas, de las cosas sencillas. Dice San José Marelo en la carta 248, ¿no? Dice esta frase muy hermosa, ¿no? Dice, si a semejanza del gran patriarca San José debiera servir a Jesús en oficios sencillos e inferiores a los de San Pedro, piensa que el humilde custodio de Jesús en el cielo está más en alto que el gran apóstol, ¿no? Se refiere incluso San José Marelo a que San José es más importante en el reino de los cielos, haciendo las cosas pequeñas, dedicándose a las cosas, a los oficios sencillos, inferiores, como era cuidar al niño Jesús, de trabajar, de estar pendiente de las cosas de la Sagrada Familia. O sea, eran oficios sencillos, humildes, que nadie se daba cuenta, pero gracias a esos oficios sencillos, humildes, San José está por encima, incluso dice San José María del gran apóstol. Imagínense ustedes, ¿no? Cuánto poder, se puede decir de alguna manera, tienen las cosas pequeñas, las cosas sencillas, ¿no?
Dice también San José Marelo, hablando de San José, dice, San José fue siempre tan humilde que no quiso ser tenido en cuenta. Eso es parte de la sencillez, parte de las cosas pequeñas, ¿no? O sea, decir, no quería ser tenido en cuenta, ¿no? Muchas veces nos pasa a nosotros, ¿no? Que queremos que nos tomen en cuenta, ¿no? Que todo lo hagamos nosotros. Ahí está esa actitud siempre de sobresalir, ¿no? De sobresalir. También dice San José Marelo en sus escritos 327, él se mantenía siempre en silencio y oculto, ¿no? A veces nosotros también vivimos esa experiencia de querer aparecer, aparentar, ¿no? Qué importante vivir esa experiencia del silencio y la vida oculta, ¿no? Y dice San José Modelo, atribuyendo todo mérito a María, su esposa, virginal y santísima. Qué bonito, qué bonita la vida de San José, ¿no? Que también en esas cosas pequeñas, sencillas, era una actitud de vida de no querer que le tomen en cuenta y de dar el mérito al otro, ¿no? Que era su esposa, que es la Virgen María, ¿no? O sea, qué grandeza de San José, ¿no? También San José Marelo escribe de San José diciendo, San José practicaba las virtudes humildes y escondidas, manteniéndose siempre calmo, siempre sereno y tranquilo, guardando siempre en todo una perfecta conformidad a la voluntad de Dios. Es la misma vida de San José, ¿no? Esa es la misma persona de San José, que San José Marelo identifica perfectamente, ¿no? Esta vida sencilla, humilde de San José, ¿no? Yo pienso que en esto nosotros podemos inspirarnos mucho, ¿no? Podemos inspirarnos mucho, vivir nuestra vida también sencilla, nuestra vida humilde. Hay una frase que pienso que todos nosotros lo sabemos, eh, que lo hemos escuchado, que lo hemos hablado, lo hemos gritado, ¿no? Esta frase de San José Marelo, ¿no? Para nosotros, que es ser extraordinarios en las cosas ordinarias, ¿no? Eso, hay formas, ¿no? También incluso dice ser extraordinarios en ordinario, ¿no? Es también otra forma de decir la misma cosa, ¿no? Pero esta frase, ¿no? De San José Marelo no es propia de él, ¿no? Sabemos nosotros ahora que no es propia de él, no es que él lo inventó esa frase, ¿no? Ya existía incluso en la espiritualidad de Santa Teresita del Niño Jesús. Ya hay reflexiones sobre esta frase que no era de San José Marelo, que ya existía esta frase anteriormente de él, ¿no? Porque Santa Teresita del Niño Jesús, ¿no? En la historia de un alma, ella relata o reflexiona sobre esta vida sencilla de las cosas pequeñas, ¿no? Ella dice, ¿no? Santa Teresita del Niño Jesús dice que cuando tú recoges un alfiler del piso con amor, ¿no? Es una ofrenda tan grande para Dios. O sea, esa es la cosa pequeña, ¿no? Es decir, recoger un alfiler, o sea, es insignificante, ¿no? No es nada, o sea, ¿qué cosa es eso, no? Pero si tú haces con amor, es grande ante Dios, ¿no? Porque el amor da sentido a las cosas, da valor a las cosas. Pero se habla de las cosas pequeñas. Esto ya estaba presente en la espiritualidad de Santa Teresita del Niño Jesús, ¿no? Que ya es del siglo XVII y XVIII, ¿no? Entonces estamos hablando antes de San José Marelo. Pero San José Marelo también lo hizo suya esta frase, ¿no? Nosotros lo encontramos, por ejemplo, en sus escritos 268, ¿no? Encontramos esta frase, ser extraordinarios en las cosas ordinarias, ¿no? Para San José Marelo quizás eso fue algo propio que él vivió, ¿no?
Que luego esta frase también se ha hecho muy común en la espiritualidad moderna, contemporánea. Por ejemplo, mucho habla también eh, Escrivá de Balaguer, ¿no? El fundador del Opus Dei, en sus escritos, ¿no? Habla mucho sobre esta frase de ser extraordinarios en las cosas ordinarias. Que San José Marelo vivía eso, ¿no? Vivía esa experiencia de poder hacer todo bien de manera extraordinaria, ¿no? Las cosas pequeñas, sencillas, insignificantes, ¿no? Y todo hacerlo en silencio en la vida oculta, ¿no? Esas son las virtudes que acompañan a esta espiritualidad, ¿no? Es decir, todas las cosas pequeñas, comunes, ordinarias, ¿no? ¿Cuáles son esas cosas comunes, ordinarias? Todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Por ejemplo, acá veo que son profesores, por ejemplo, ¿no? Una buena clase, ¿no? Preparar bien mi clase. Es algo ordinario, pero tú lo haces de manera extraordinaria, ¿no? Ahí está. El saludo con tu alumno, con tu alumna, ¿no? Es algo insignificante, pero lo hace de manera extraordinaria, ¿no? Con mucho cariño, con mucho amor, con mucha acogida, con alegría, ¿no? Entonces, son cosas comunes. O quizás nos dedicamos a la comida, a cocinar, por ejemplo, ¿no? La cocina, ¿no? Que es un arte, que es una experiencia tan bonita, ¿no? La cocina, ¿no? A quienes nos gusta, pues es una experiencia muy bonita, ¿no? De la cocina. Es algo común, ¿no? Una ama de casa, una mamá que tiene que preparar los alimentos, es algo ordinario, que lo hace todos los días, pero debe hacer de manera extraordinaria, es decir, bien, ¿no? Con amor. Si cocina con amor para sus hijos, para su esposo, para su familia, ¿no? Eso es de ser de manera extraordinaria, ¿no? Porque a veces, muchas veces nos quejamos, ¿no? Nos quejamos, ¿verdad? Que tengo que cocinar, que tengo que lavar, que tengo que limpiar, que tengo que probar clase, que tengo que, no sé, ir a esa reunión, que tengo que escuchar. Son cosas ordinarias, comunes que debemos hacer todos. Pero yo lo convierto eso en extraordinario. ¿Qué significa eso? Significa que yo lo hago bien, que pongo todo mi esfuerzo, mis ganas, ahí en esas cosas, ¿no? Qué bonito. Eso es una espiritualidad interesante esto, ¿no? Que nos ayudan a perfeccionar las cosas, que nos ayudan a hacerlo bien las cosas, ¿no? Quizás complementa también esta idea que estamos comentando, una frase también de San José Marelo, una frase latina que tampoco era de San José Marelo, es de la Edad Media, ¿no? De la espiritualidad de la Edad Media, que decía allí codagis en latín, que significa haz bien lo que estás haciendo, ¿no? Es eso, haz bien lo que estás haciendo, por más pequeña acción que hagas, pero hazlo bien, ¿no? De manera extraordinaria, ¿no? Quizás se inspira también esta frase en esta frase latina, ¿no? De hacer bien lo que estamos haciendo, ¿no? Es de hacerlo de manera extraordinaria. Es muy bonita esta espiritualidad, ¿no? Porque nos ayuda a entrar completamente en las acciones, ¿no? Porque a veces estamos acostumbrados a hacer las cosas de manera superficial, rápida, bueno, por cumplir, ¿no? Por cumplimiento también, ¿no? Muchas veces nos hemos acostumbrado a hacer eso, ¿no? Las cosas por cumplimiento. Bueno, me toca hacer eso, ¿no? Me toca ir a la misa, ¿no? Bueno, tengo que ir a misa. Llegó el domingo, me voy a misa y me toca ir a misa, ¿no? Porque si no voy a misa, sé que voy a estar en pecado. Eso es cumplimiento, ¿no? Pero si uno lo hace con amor, ¿qué significa hacerlo con amor? Significa entregar tu vida, tu tiempo, tu persona, ese momento, ese espacio. Eso es muy, muy hermoso, ¿no? Que tú lo vives tu misa, que te llenas de tanta gracia, ¿no? Entonces, eso es de manera extraordinaria, ¿no? Hacer de manera extraordinaria. Yo creo que el amor de una mamá es un amor extraordinario, ¿no? Un amor extraordinario. Una mamá, por más que esté cansada, ¿no? Porque ha trabajado todo el día, ha hecho muchas cosas, ella siempre
tiene ese espacio, esa voluntad, esa fuerza de seguir haciendo algo por sus hijos, por ejemplo, ¿no? Por más que esté cansada, si su hijo, no sé, está enfermo, no sé de dónde saca fuerza, ¿no? Y lo atiende. Esa es la extraordinariedad de la vida, del amor de una madre, ¿no? Quizás eso también nos ayude a entender que nuestra vida también debe ser así, ¿no? Debe ser así, hecho con mucho amor, ¿no? Por eso San José María lo quiso, que nosotros, sus hijos, vivamos así, las cosas pequeñas, ¿no? Pero que nosotros lo hagamos de manera extraordinaria, lo hagamos bien, lo hagamos con amor, ¿no? No solamente bien, la primera parte es bien, ¿no? Hay que hacerlo bien, ¿no? La otra parte también es con amor, ¿no? Y solo el amor da perfección a lo que hacemos, ¿no? Que es muy bonito eso, ¿no? Solo el amor puede perfeccionar las cosas que hacemos. Porque una cosa es lo puedes hacer ya por cumplimiento, que bueno, es inicial, bueno, no tengo que hacer. Otra cosa es hacerlo ya bien, que eso implica una mayor entrega, una mayor, podemos decirlo así, satisfacción, ¿no? Porque tú ya lo haces para que se haga bien la cosa, ¿no? E incluso encuentras satisfacción. Pero la perfección de una acción es el amor. Cuando lo haces ya con amor, es decir, cuando no esperas nada a cambio, ninguna satisfacción, ninguna cosa que regrese para ti de alguna manera, ¿sí? Entonces, qué importante es eso, lo que San José me lo pide, que todo lo hagamos con amor, todo lo hagamos con amor. Y solo el amor puede dar extraordinariedad a las cosas, solo el amor. Y por más pequeñas que sean, van a ser extraordinarias, pero hechas siempre con amor, porque el amor perfecciona las cosas, el amor perfecciona lo que hacemos, ¿no? Incluso el amor está por encima de toda norma y de toda ley, ¿no? Es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Que la caridad, el amor, perfecciona la ley, ¿no? Eso creo yo es tan importante, ¿no? Y cuando nosotros somos fieles en estas cosas pequeñas, ¿no? Cuando nosotros somos capaces de vivir esta extraordinariedad gracias al amor de las pequeñas cosas, vamos a tener frutos. ¿Y cuáles serán los frutos, no? Eso es lo que San José Madero sorprende, ¿no? Dentro de su reflexión espiritual que tiene, sorprende diciendo esta frase, ¿no? Dice, las grandes virtudes, en sus escritos 351 dice, son precisamente el premio de nuestra fidelidad en las pequeñas cosas. O sea, dice, cuando uno es capaz de hacer las cosas bien y de hacerlas con amor, ¿no? Ahí está la extraordinariedad de la acción. Lo que consigue como fruto son las grandes virtudes. Están las grandes virtudes y solamente se da cuando somos fieles, somos perseverantes, ¿no? Eso que importante, esta espiritualidad de las cosas pequeñas, ¿no? Cuando uno hace las cosas pequeñas, como dice el Señor, si uno es fiel en lo poco, también será fiel en lo grande, ¿no? Por eso estamos todos llamados, queridos hermanos, a vivir esta espiritualidad de ser fieles en lo poco y de hacer todo con amor para tener esa perfección de las acciones y de las cosas, ¿no? Que es propio de la espiritualidad de San José. San José vivió de esa manera, ¿no? Vivió con intensidad. Los santos han vivido así. Por eso que los santos, ¿no? Muchos de los santos, ¿no? Han muerto muy jóvenes, ¿no? Muy jóvenes, como San José Marelo. ¿Por qué han muerto muy jóvenes? Porque su vida era tan intensa, ¿no? Para ellos no había descanso, para ellos no había que dejar las cosas, para ellos hay que hacer las cosas, ¿no? Incluso hay una frase de San Juan Pablo II, ¿no? Que llama la atención, ¿no? No de San Juan 23, ¿no? Que él decía que para descansar será cuando uno muera, ¿no? O sea, ahí está, ¿no? Porque eran personas de la acción, es decir,
que tenían que hacer las cosas con intensidad, ¿no? Y eso es importante también en nuestra vida, ¿no? Es importante vivir esa intensidad también en las cosas pequeñas. Por eso que es una invitación de San José Marelo a mirar a San José, de ser fieles en las cosas pequeñas y de hacerlo con extraordinariedad. ¿Cómo se hace eso? A través del amor, ¿no? A través de la caridad. Toda acción hecha con amor es extraordinaria, ¿no? Yo creo que ese es el sentido de la vida. Y es así, ¿no? Ya para concluir, para finalizar, ¿no? Y es así, cuando una persona actúa de esa manera, encuentra la santidad de vida, encuentra la santidad de vida. Porque ¿en qué consiste la santidad? ¿En qué consiste ser santos? ¿No? O sea, alguna vez se han preguntado, ¿cómo las personas han llegado a ser santas? ¿Qué es lo que la iglesia ve en las personas santas? ¿Qué es lo que canoniza, ¿no? Qué importante es esto. ¿Qué es lo que canoniza la iglesia de las personas? No son los grandes milagros, las grandes acciones, ¿no? Que es verdad que hay muchos santos que han hecho grandes cosas, ¿no? Pero lo que la iglesia canoniza significa declara, lo que la iglesia canoniza es la caridad, la perfección en la caridad. Es eso, ¿no? El santo es aquel que ha practicado la caridad y de manera perfecta, ¿no? Por eso se habla de la perfecta caridad, ¿no? Entonces el santo es aquel que ha cumplido la perfecta caridad. Entonces, este es un camino de las cosas pequeñas, este tema tan hermoso de hoy, ¿no? Es un camino de santidad, es un camino de santidad. Y ahora implica el camino de santidad la vida eterna, es decir, de ganar el cielo. ¿Cómo tú ganas el cielo? Viviendo estas cosas pequeñas, estas acciones pequeñas. Por eso que les decía al inicio que es la espiritualidad de Dios, es la forma de actuar de Dios, también de las cosas pequeñas, cosas sencillas. Por eso es tan bonito, ¿no? Que nosotros vivamos también las cosas pequeñas con intensidad y con amor, así poder también un día vivir esa experiencia de la santidad, estar en ese camino de santidad, ¿no? Para que estemos con Dios por toda la eternidad, ¿no? Así es. Muy bien. Quería compartir eso, no los quiero cansar mucho, ¿no? De repente algunos tienen alguna pregunta, algunos comentarios, ¿no? Pienso que es bastante profundo este tema, ¿no? De las cosas pequeñas. Padre, muchas gracias por compartir. Yo quería hacer un pequeño también comentario. Me trae mucho a la mente para este tema el capítulo 18 del Evangelio de San Mateo. Los apóstoles siempre le preguntaban a Jesús a veces algunas cosas esperando que Jesús pues les retribuya o los felicite. Parece ser que había ese tipo de discusión entre ellos por saber que quizá quién era más querido, o por Jesús, o a quién Jesús de repente apreciaba más, ¿no? Y cuando le hacen esta pregunta de quién es el más importante en el reino de los cielos, las escrituras nos dicen que él trae un niño pequeño y lo pone en medio de todos, ¿no? Y les dice a los apóstoles, quien no se hace como este niño, quien no es como este niño, no es digno de estar en el reino de los cielos, de entrar en él. Y es una cosa que a mí me gusta mucho ese pasaje, porque imagino la expresión de los apóstoles en ese momento y la idea que ellos tenían de la respuesta que les iba a dar Jesús, ¿no? Tal vez alguna cosa impresionante o lo que atendían ellos a los enfermos o predicar extraordinariamente o tantas cosas que ellos esperaban que Jesús les dijera, ¿no? Pero Jesús pone un niño pequeñito que quizá con las justas podía hablar y dice, el que no se humilla como este niño, entonces no es digno de entrar en el cielo. Entonces es una cosa muy, muy impresionante porque Jesús siempre hace o trata de llevar a lo sencillo el mensaje que quiere compartir, ¿no? Que es una cosa enorme, extraordinaria, maravillosa, pero siempre trata de llevarlo a lo sencillo, a lo pequeño.
Y cuando hablabas de esta sencillez, de las cositas pequeñas, de recoger un alfiler, de entregar las cosas que hacemos todos los días, me acordaba también de un libro que me gusta mucho, es un libro pequeño, que se llama La vida en Dios, creo que es anónimo, fue escrito por un monje de la Cartuja, donde dice que no se trata, este pasaje bíblico no se trata de parecerse a un niño, ¿no? Es decir, un niño de repente en el sentido de que soy inmaduro o me escapo de las responsabilidades, sino que Jesús habla de hacerse niño, y el libro dice hacerse niño a través de luchas de titán, y habla de esas luchas pequeñas de levantarse temprano, de aprender a perdonar al otro, de soportar los defectos de los demás, de repente incluso entregar nuestros enojos o nuestros dolores de todos los días para así ofrecer a Dios incluso esas cosas, ¿no? Que nos pasan a diario. De repente llegué tarde al trabajo, el semáforo no funcionaba, o de repente me cayó agua del charco que pasó un carro, incluso esos enojos, ¿no? Ofrecerlos en favor de alguien. También es un gesto humilde o sencillo con el que uno puede llegar al cielo, ¿no? Cosa que también, por ejemplo, Santa Teresita enseñaba, ¿no? Este caminito de la infancia espiritual o algo así, no recuerdo bien, pero ella también enseñaba eso, ¿no? Esos pequeños dolores o sacrificios que cuando los ofrecemos también nos ayudan a llegar al cielo, ¿no? Una cosa muy, muy interesante y muy bonita, y para abordar de un montón de lugares y de enseñanzas, hablar de la sencillez, ¿no? Creo que es una llave para entrar en el cielo, ¿no? Es la llave que nos lleva al cielo, y a veces es tan difícil darse cuenta cuando está ahí al frente de nosotros el secreto, ¿no? Eso quería compartir. Gracias, Jorge. Sí, pensaba, ¿no? Cuando tú compartías esto, eh, en lo que les decía al inicio, Dios siendo grande, se hace pequeño, ¿no? Eh, Ahora Dios quiere que nosotros seamos pequeños para ser grandes, ¿no? Es una cosa así, un poco esa dialéctica que hay en Dios, ¿no? O sea, Dios siendo grande se hace pequeño y quiere que nosotros nos hagamos pequeños para ser grandes, ¿no? Eso es lo que sucede, ¿no? En la sencillez también de los niños, ¿no? Y es cierto, ¿no? Lo que dice San José Marelo, ¿no? Comentando de esos pequeños sacrificios que son ordinarios, por ejemplo, levantarse temprano, ¿no? O a una hora fija. Eso no es fácil, ¿no? Porque nos gusta mucho dormir, estar allí en la cama, ¿no? Todos, ¿no? No sé, pienso que a todos nos cuesta levantarnos temprano, ¿no? Pero si uno, eso es algo muy sencillo, pero si eso lo hace con amor, es decir, lo ofrece a Dios o lo ofrece a sus hijos, a su familia, lo hace por sus hijos, pues eso lo está haciendo con amor, ¿no? Y cuando es fiel, como dice San José Moreno hace poquito les leí, cuando uno es fiel, comienza a ganar virtudes, las grandes virtudes, ¿no? Entonces, qué importante es eso, ¿no? Las cosas pequeñas que nos ayudan también a vivir a través del sacrificio, de pequeños sacrificios también vivir la experiencia de la santidad. Es un camino de la santidad realmente, ¿no?